Y en el video de hoy, además de probar mi granja de raids, vamos a hablar otra vez de Floriana y su podcast que otra vez volvieron a subir, pero ahora con un experto. Pero no quería dejar la oportunidad de poder hablar con alguien que pudiera sacarnos como de todo el error que se cometió al decir ciertas como cosas. Empezamos fuerte. El error principal y lo que Floriana no ha entendido es que habló sin saber y juzgó a un grupo de personas por tener un hobby que ella no comparte. Y este tipo de conductas son las que tienen las personas que nos han hecho bullying a lo largo de nuestras vidas por jugar videojuegos, leer manga, ver anime, leer y hasta jugar ajedrez. Pero el que sea algo que deba respetarse, en este caso los videojuegos, nada tiene que ver con la cantidad de dinero que se mueve. Se respeta a la persona, se le pueden cuestionar sus ideas, usos y costumbres, sí, y en el caso de los videojuegos, si nos ponemos a cuestionarlo, bueno, tenemos estudios que han demostrado que jugarlos trae múltiples beneficios, tanto en niños como en adultos. Y pues al final fue una industria que pues, siguió creciendo y llegó a tales grados que pues, se ha hecho mucho más relevante hasta que la música y la del cine juntos. O sea, es algo muy cañón, ¿no? Y pues que tanta gente lo haga, ¿no? Pues no puede ser tan negativa, ¿no? Entonces yo... Ay, esto es una falacia. Hay cosas muy negativas que las hace muchísima gente. Por eso es que tenemos que cuestionarnos nuestras creencias y costumbres de una manera inteligente y no basar nuestras opiniones en cuánta gente que conocemos lo hace o no lo hace. Pues yo encantado, pues mira, yo he sido gamer, querida Flori, toda mi vida, o sea, desde que me acuerdo que me regalaron mi Game Boy Color con Pokémon Red, o sea, desde ahí me sumergí en esta industria, ¿no? Y pues así como he ido evolucionado con las diferentes consolas y siempre fui muy fan. Pero pues también el tema es que yo era como, pues, de alguna manera, como ponerlo como un fan de closet. ¿Por qué? Porque mucha gente, pues te tiraba como, pues sí, como del el raro. Claro, porque luego te dicen eso de que eres niño teto, niño raro y que se te come el cerebro. Una lucha social que nos falta mucho por hacer es que nadie más sea fan de closet de algo por miedo al bullying. Como una actividad que era 100% lúdica para pasar el tiempo, ¿no? Y empieza con Pong, literalmente hace como que es en los 60, 70, si no mal recuerdo, ¿no? Es el primer videojuego y luego poco se va evolucionando. Pong, era el que era como así, y una bolita. No lo puedes dejar pasar. Exactamente. Cuando quieran lanzar un podcast, aprendan primero a hacer una escaleta y a compartirla con sus invitados. Pong no fue el primer videojuego. Y si bien salió en 1972, hay varios juegos antes que este. Y el primero fue Bernie the Brain, que salió en 1950, el cual era una máquina con la que podías jugar 3 en raya. Una escaleta con los temas y las preguntas son básicos para que lo digas no solo tenga sentido, sino también que ayudes a tus expertos para que no improvisen sobre la marcha. Y como dato extra, si ustedes quieren aprender a programar, ya sea Python o ya sea JavaScript, es muy válido y muy útil empezar buscando pequeños juegos fáciles de programar, como ahorcado, como piedra, papel o tijera, o piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, o el Mastermind. Pero si son niños, bueno, primero que nada que empiecen jugando Minecraft, sobre todo haciendo cosas de redstone. Ese es como el primero, ¿no? El tatarabuelo de esto. El tatarabuelo, ¿no? Y luego pues empiezan a evolucionar y luego cuando los juegos ya se hacen ahora sí como que competitivos, es cuando ya no juegas tú contra la computadora, es cuando se convierte ahora sí tú contra otro jugador, ¿no? Y se vuelve enorme, que se llama la parte de los esports, ahora sí, los deportes electrónicos, que es donde yo me encuentro. O sea, ahí es cuando empieza como que la escena más competitiva con StarCraft. Y luego, pero a ver, también están desde los arcades, que tú peleabas, tipo Mortal Kombat, Street Fighter, pues que esos llevan existiendo toda la vida. No manches. Pero no había todavía esta escena tan grande, ¿no? Ponme un poco en contexto, ¿qué año fue este boom de los esports? Ajá. Aproximadamente, a lo mejor no tienes el año, o sea, como concreto, pero... Cuando empieza a explotar mucho más la escena es por el 2015. O sea, desde el primer tenis que salió ya por 1958, ya estamos hablando de un eSport, porque es un deporte electrónico, por muy rústico que fuera. Ahora, hay datos de equipos de videojugadores desde al menos 1972. No es un 1 versus 1 o team versus team mediante internet. Y aquí quiero hacer una recomendación. Vean este video de leyendas y videojuegos sobre Tetris competitivo. Y a mí que jugué Tetris de niña hasta que las piezas se me tatuaron en la retina, me voló la cabeza. Dentro del mundo gamer ha habido varios videojuegos que llevan la competencia a otro nivel. Desde Quake, Doom, Batman, cada uno en su tiempo y cada uno con su grupo de fans. Pero el boom mayor que hemos tenido era el 2020, gracias a la pandemia, porque pues tampoco había mucho más que pudiéramos hacer. Y fue en este año que eSports, como el ajedrez, levantaron una cantidad de gente y de eventos que jamás habíamos tenido. En la cabeza tipo, no sé, juegue Donkey Kong o Kirby o no sé, Mario Bros. Esos no son esports, eso es como, bueno.
Llegamos a la parte que más me interesó de este podcast. Y por interesado me refiero a indigno. Pero veamos el clip completo. Ese pon tú. Mario Kart, sí. Mario, es que el tema pon tú hablando puntualmente de Nintendo. Nintendo es como una franquicia dirigida 100% a los niños. O sea, es un como Lego, ¿será como Lego? No, sin confundir Lego con esta parte, porque lo que quiere hacer Nintendo es como no quieren permitir todo el tema de apuestas dentro de sus juegos, aunque tienen un juego súper competitivo, que puede ser Super Smash, o sea, y hay una afición grandísima. Y no sabes, de hecho uno de los mejores jugadores del mundo, Enki Leo, es mexicano, y Super Smash, pero el tema es que Nintendo nunca va a hacer estas competencias porque se consideran como una empresa para niños, entonces no quieren que lo relacionen más que nada por casas de apuestas. A ver, sería el Disney del mundo de los videojuegos, por poner un ejemplo, un símil. Exacto, o sea, es 100% child friendly, no me quiero meter en este tema, ¿no? O sea, nunca van a desarrollar un juego que tenga que ver con guerra, que tenga que ver con armas. Sí, no, sí tienen, o sea, tienen juegos que son para audiencias mature, como si tienen un Resident Evil, de repente sí tienen juegos con Call of Duty, o sea, sí tienen juegos para audiencias grandes. Okay. Pero eso sigue siendo Nintendo, sigue siendo firma Nintendo, o es como una extensión de línea de la propia marca para que pueda tener como esta comercialización de juegos un poco más es que para adultos. Lo que tiene Nintendo es una consola. Ajá. O sea, Nintendo nunca va a desarrollar juegos, pero también hay otros desarrolladores de juegos que no son de Nintendo, que pueden ponerlo, o sea, pueden poner sus juegos en la consola de Nintendo, aunque no sean de Nintendo. Nintendo es una empresa familiar, es decir, sus juegos están pensados para que lo jueguen abuelos con hijos y nietos. Pero no es una empresa 100% infantil, y no lo digo yo, lo dice Nintendo. Su grueso de videojugadores están rodando a los 20 años. Una de las cosas que más me emocionaban del Wii era el competitivo de Mario Kart. Smash Online en Wii apestaba, pero jugar torneos mundiales de Mario Kart en las noches era lo que me reiniciaba la vida. Competencia y torneo son conceptos que se pueden separar del tema de apuestas muy fácilmente, no caigamos en este error. Y a ver que sí, hay juegos de Resident Evil para consolas de Nintendo. Hay juegos de guerra muy sencillos como Advance Wars, otro de mis juegos favoritos y cuyo reboot se detuvo gracias a que Rusia le dieron sus ganas de invadir Ucrania. Pero Call of Duty, neta, hubo pláticas, pero hasta donde yo sé no se ha logrado nada. Y es que Nintendo sí hace torneos, y esto es lo preocupante viniendo de alguien que tiene una academia de eSports, porque entonces se está menospreciando la liga universitaria de Smash Bros. Y esta es la parte del clip que más polémica causó, el que Nintendo nunca va a desarrollar juegos, pero él se refería a juegos mature, por ejemplo un Grand Theft Auto. El problema es que al no tener escaleta y estar improvisando, su argumento fue muy fácil de sacar de contexto, lo que lo hizo quedar todavía peor. O sea, sí la regó, pero no la regó tan gacho como lo hicieron ver. Yo creo que esta persona tiene la opinión bien sesgada a ciertas consolas y que sí le hace falta un poquito más informarse. Y dicho sea de paso, dice cosas ciertas como que los videojuegos pueden ayudar a niños que tengan déficit de atención. De hecho, el ajedrez también. Yo tuve varios alumnos de ellos. Porque en general los deportes y las actividades que vayan en torno a los intereses de los niños los va a ayudar. Pero el objetivo debe de ser dar a las personas y sobre todo a los niños la posibilidad de elegir qué tipo de diversión van a tener, qué tipo de pasatiempo y que no sean objeto ni de burlas, ni de bullying, ni de prejuicios. El problema no es no saber, el problema es no querer entender que no sabemos y con ese desconocimiento atacar a las personas. No es necesario opinar de todo y mucho menos de aquello que desconocemos. Ahora, mi granja más o menos funciona, necesita arreglos, pero eso posiblemente se los enseñe en otro video.